Buenas tardes, bienvenidos al primer módulo referido a este curso de formación sindical en tiempos de emergencia mundial y de emergencia local. Vamos a compartir dos clases, dos charlas vinculados al liderazgo sindical, a las herramientas que ustedes ya disponen y que el objetivo es plantear algunos ejes de reflexión en torno a los enormes desafíos que hoy produce esta pandemia a nivel mundial y epidemia a nivel nacional. Casualmente, hoy cumplimos, martes 28 de abril del 2020, 40 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Este aislamiento que nos lleva a permanecer en nuestros hogares fue decretado a partir del decreto 297 del 19 de marzo de este año. El escenario sindical en tiempos de emergencia como el actual ha cambiado. Las reformas y los cambios que se dieron a nivel mundial son estructurales. No estamos en presencia de cambios simplemente cíclicos, sino de cambios que han modificado la raíz del pensamiento, la raíz del funcionamiento y por lo tanto la raíz de la lógica de las relaciones colectivas de trabajo. Casualmente, hoy se celebra el Día Mundial de la Seguridad y de la Salud de los Trabajadores, un día de acción mundial que es promovido por la Organización Internacional del Trabajo, organismo que viene hace muchos años promoviendo dos paradigmas, el de el trabajo decente como un derecho humano y el del diálogo social como herramienta para garantizar el acceso y la permanencia de un trabajo decente. Sobre esos temas les quiero tocar. Les quiero proponer primero cuatro ejes centrales. El primero tiene que ser el vinculado al diálogo social, como la Argentina, como nuestro norte argentino, como las provincias que más recursos necesitan, van a aprovechar esta herramienta tan poderosa que es el diálogo social. Luego tenemos la seguridad y la salud como segundo eje, la cuestión de las remuneraciones y el salario, el gran tema siempre en la agenda colectiva, y finalmente el derecho a la desconexión digital laboral. Sobre el diálogo social hay algunos puntos que me gustaría detenerme. A veces viene muy bastardeada la palabra diálogo porque en términos de resultados muy pocas, en muy pocas experiencias ha producido grandes transformaciones. El diálogo social no es que las partes se sienten simplemente a hablar, sino que es un método de negociación colectiva de trabajo, que consiste en una agenda tripartita entre el Estado, los empleadores y los trabajadores, a través de una dinámica agenda con fechas ciertas, con cronogramas de actividades, con propuestas paritarias, con iniciativas que procuren en este caso la adecuación de las condiciones de trabajo a un escenario como el actual, pero sobre todo que genere a partir de consensos, de acuerdos, de negociaciones, que genere resultados. El diálogo social en Argentina hemos escuchado muchísimas veces la famosa voluntad de diálogo. No alcanza el voluntarismo para los resultados en materia sindical. Lo que se necesita son acciones metodológicas y planificadas. Y una herramienta muy poderosa para la planificación sindical y para el liderazgo en estos tiempos es el diálogo social. Les quiero dejar la siguiente conclusión. El diálogo social tiene que ser una agenda común, tiene que ser una agenda obrera, pero también una agenda empresarial, una agenda que esté como moderador el Estado. Este Estado que en estos tiempos está concentrando el poder absoluto. Y acá quisiera hacer también, aprovechando que estamos hablando de la OIT, que es un organismo que depende de la ONU, una, rememorar lo que hace poquitos días publicó la ONU respecto a lo que está sucediendo
en materia gubernamental. Los tiempos que se avecinan son de un incremento incesante del poder. Hay una advertencia global muy severa que hace la ONU diciendo los poderosos van a tener más poder luego que termine la pandemia. Y los poderosos incluye al poder económico, pero también al poder político. Y aquí es donde el modelo sindical, en especial el argentino, en especial el del norte argentino, tiene que redefinirse. Tiene que plantearse un esquema de empoderamiento que lo vincule en estos tiempos a lo fundamental, que es la agenda obrera. Hoy los trabajadores tienen una prioridad que es la seguridad y la salud en el trabajo. Se ha priorizado a nivel mundial el cese, en muchos casos, absoluto de la economía. Los primeros 15 días que tuvimos en Argentina, tuvimos prácticamente un cese total de actividades. Solo funcionaron 24 actividades los primeros 10 días. Esto tiene que ver con que el mundo ha decidido cuidarse a partir de una medida preventiva. Y aquí es donde la agenda de los trabajadores se impuso a la tradicional agenda de la negociación colectiva. Ha dejado de ser el salario la principal condición de debate para ingresar una condición esencial, la seguridad y la salud. En esa agenda obrera que les propongo el empoderamiento, el liderazgo sindical a través de dos factores, la creatividad y la flexibilidad. Está claro que no se va a poder ejercer la actividad sindical como se venía haciendo. Y quiero plantearles el siguiente interrogante. Hoy, con la pandemia, con el aislamiento obligatorio, los sindicatos ¿pueden utilizar la herramienta más poderosa que está a su alcance? ¿Pueden los sindicatos reunirse? ¿Acaso la impronta asociativista que tienen las entidades sindicales no están encontrando ni más ni menos que su peor talón de Aquiles? Y es la imposibilidad de reunión, la imposibilidad de generar encuentros asamblearios, la imposibilidad de generar protestas sociales y movilizaciones. Esto quiere decir que las principales herramientas de trabajo que tiene el movimiento sindical nucleado a través de sindicatos de primer grado, de segundo o de confederaciones, se encuentra cuanto menos con una crisis de funcionamiento. Y aquí es donde la creatividad, es donde la flexibilidad que descarto ustedes como líderes sindicales y trabajadores interesados en participar de estas asociaciones sindicales, las tienen. Una manera de encarar el sindicalismo hoy es entre la cohesión inexorable de la tecnología, la comunicación y la planificación estratégica. No podrán ser posibles modelos sindicales que se basen en la improvisación. Son tiempos donde la metodología y el rigor técnico estará acompañado del mismo nivel de dosis que de las decisiones políticas que tomen las entidades sindicales. Ustedes saben que el órgano político de la entidad sindical es la comisión directiva, que cuenta con una apoyatura muy importante, que es el cuerpo de delegados, el nexo directo entre los afiliados y la comisión directiva. Y las decisiones políticas que tomen las comisiones directivas necesitarán de un respaldo, por supuesto, jurídico, pero sobre todo metodológico. No se va a poder esperar a las resultas de la asamblea, a las resultas de los encuentros que tan poderosos siempre fueron, encuentros además tan fructíferos, con lo que denominamos en la jerga laboralista las bases. Las bases ahora cambiaron. La manera de llegar a las bases es a través de plataformas antes impensadas. Y esto lleva
a una segunda reflexión. El modelo sindical en el marco de la negociación colectiva y en el contacto directo con el empleador, sea este de la parte privada o sea el Estado como empleador para los trabajadores públicos, inexorablemente va a producir un esquema de negociación colectiva absolutamente transparente. La mayoría de las reuniones, de los encuentros y de las negociaciones, no solo que estarán registradas, sino que además permitirá una participación plural. Y esto sin dudas contribuye muchísimo al modelo sindical. Les dije que el primer tema era el diálogo social y que el segundo era la seguridad y la salubridad. Casualmente, este 28 de abril, que se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud de los Trabajadores, les quiero plantear el siguiente tópico. Ustedes saben de que en Argentina no está instrumentado el teletrabajo y fueron las resoluciones ministeriales desde las 219 en adelante las que empezaron a recomendar el uso, a partir de la buena fe, de herramientas hogareñas y que los trabajadores que están comprendidos dentro de las actividades que no van a trabajar puedan realizar tareas desde sus hogares, conocido como home office. Vamos a hablar con términos en español, oficina hogareña. Esta oficina hogareña no es ni más ni menos que la combinación riesgosa de la vida laboral con la vida personal, en un ámbito muy, vamos a llamarlo, muy sagrado, como es el hogar, en un ámbito que los que ingresan son muy pocas personas y que ahora a partir de la oficina hogareña ingresa también el trabajo. Y cuando se produce esta confusión, que en momentos la persona que trabaja no sabe si está respondiendo un mensaje a un familiar o cumpliendo con una directiva, el desafío es el siguiente: ¿cómo los sindicatos van a proteger a esos trabajadores en un fiel respeto a la salud mental? ¿Cómo se van a garantizar medidas restrictivas para que los empleadores, en muchos de los casos con perfiles acosantes y de hostigamiento, no profundicen esa metodología de trabajo? ¿Cómo entonces, en esta agenda prioritaria de aquellas personas que se dedican a trabajar desde sus hogares, desde los trabajos remotos, cómo los representantes sindicales insertarán negociaciones colectivas que vinculen a la protección novedosa de esa forma de trabajar? Una manera que se me ocurre a simple vista de ver los resultados de otros países es la utilización urgente del diálogo social para incorporar dentro de la negociación colectiva a los topes diarios de las jornadas laborales, para incorporar a expertos vinculados a la salud mental, para vincular a expertos que estén asociados con las técnicas de seguridad e higiene, no solo para los que trabajan en lugares remotos, sino también para aquellos que trabajan en las denominadas actividades esenciales. Y aquí vamos a conocer a aquellos que a lo mejor no tenían mucha experiencia, a una rama de las ciencias vinculadas a la protección de los trabajadores, que es lo que son los ingenieros de seguridad e higiene. Estos profesionales que sin lugar a dudas van a incorporar en los establecimientos, en los lugares donde funcionan los emprendimientos o donde funciona el Estado como empleador, criterios o recomendaciones, pero sobre todo pautas que tienen que ser inobjetables. Estamos en momentos donde la ciencia se ha transformado en la herramienta principal para la toma de decisiones. No alcanza el voluntarismo, no alcanza la buena fe de un político o de un empleador. Se necesita el acompañamiento de expertos que son los que van a respaldar, que van a fundar decisiones que estarán ajustadas a criterios estrictamente
científicos. Hay una conexión directa con la salud mental que le estaba comentando, con uno de los ejes que quiero plantearles, que es el derecho a la desconexión digital laboral. La Argentina no tiene reglamentado un cese, un stop, una detención a las invasiones o a los requerimientos o a los pedidos que quiere hacer un empleador fuera de la jornada laboral. Ustedes saben de que con los dispositivos móviles hoy un teléfono celular no se usa solamente para llamadas o para mensajes. En él encontramos correos electrónicos, correos institucionales y muchas veces trabajadores del sector público y del sector privado son requeridos en sus servicios fuera de la jornada laboral. El artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo establece claramente que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador y no lo puede usar en beneficio propio. Si el trabajador, luego de concluida la jornada de trabajo, no puede disponer en beneficio propio de su tiempo, significa que sigue continuando una jornada laboral. Esto va a ser un tema de profundo debate y de profunda negociación. Lo estamos viendo con casos que han recorrido ya las redes sociales, que es el sector docente, donde el docente entrenado, y ese es su oficio, prestar sus servicios en los establecimientos educativos, ahora tuvieron que mudar por una mutación lógica de la actividad todo su trabajo a su domicilio, sin un respaldo técnico, porque los estudios muestran que más del 60% de los trabajadores de la docencia no cuentan con las herramientas electrónicas o tecnológicas para estos servicios, y sobre todo por la sobredemanda que se da por parte del mismo sector y por parte también del alumnado. Y aquí es donde podemos usar como ejemplo las enormes falencias que tiene ese segmento respecto al carácter invasivo que tienen las directivas o las instrucciones de determinadas tareas fuera de la jornada laboral. Por lo tanto, quiero exhortarlos a ustedes que son los líderes sindicales, a ustedes que son trabajadores que están involucrados y consustanciados con el movimiento gremial, a tomar en la agenda sindical al derecho a la desconexión laboral digital. Es hora de que una de las prioridades y una de las principales demandas que tiene la clase trabajadora, que es el stop al no ser invadidos, se transforme en una realidad. Otra característica tiene que ver con el salario. Estamos en momentos donde se vislumbran negociaciones entre empleadores y sindicatos para una reducción salarial, que ha llegado incluso, en algunos casos, a que se reduzca un 25% de las remuneraciones mensuales. Y este, sin lugar a dudas, forma parte de un esquema de negociación inédito. Jamás un representante sindical se iba a imaginar que tenía que salir a negociar pérdida de un derecho esencial como es el salario para no perder otro derecho esencial que es el de la estabilidad, para no perder el empleo. Y además, para no llevar a la quiebra a la empresa. Qué paradoja, ¿no? Qué paradojal esta característica que podríamos decirlo como un binomio, uno de los principales binomios de estos tiempos, que es la eliminación de la lógica amigo-enemigo, esa lógica que ha llevado a que en muchos sectores los conflictos colectivos de trabajo sean interminables. Hoy nos marcó estos tiempos de emergencia la necesidad de la unidad, la necesidad de la integración, la necesidad de la empatía, la necesidad de comprender que así como le puede ir muy mal el funcionamiento de una empresa, ese puesto de trabajo también se peligra, de entender de que está todo conectado, de entender que el valor de la buena fe se ha convertido en
la esencia de las relaciones laborales. Por lo tanto, no podríamos decir de que tenemos fórmulas o recomendaciones jurídicas o metodológicas para encarar la condición de trabajo del salario. Será cada sector, será cada actividad la que en función de sus asimetrías, de la región que pertenece del país, del nivel de inversión, de la sostenibilidad de la actividad, que tomarán decisiones en función de una información veraz y por supuesto completa. Aquí, sin lugar a dudas, que el diálogo social será la herramienta por esencia, porque a partir de estos encuentros informativos, consultivos y con transparencia, podrán las partes sentarse a negociar de igual a igual en la crisis, con buenos empleadores que mostrarán los números diciendo de que en muchos casos los números no cierran, pero que la prioridad humanista es proteger la fuente de trabajo. Con la misma transparencia, los trabajadores nucleados con sus representantes sindicales buscarán y procurarán velar por la menor quita posible de las conquistas salariales. Mi recomendación siempre es, por supuesto, evitar cualquier reducción, cualquier merma en esas condiciones. Pero a la luz de los hechos, todo parece indicar que esto vino para quedarse. Y quiero plantearles también un escenario para los representantes sindicales del sector público. Históricamente, cuando se produjo una pandemia o el ingreso de una crisis mundial de esta magnitud, ha comenzado siempre por el declive de la actividad privada. Y como consecuencia de derrame, directamente al mediano plazo se vieron afectados los trabajadores del sector público. Con lo cual, es una alerta mundial el estar preparados para negociaciones que piensen en un escenario que procure evitar la flexibilización laboral, evitar que los estados se impongan a las actividades sindicales y que consigan reducir los salarios de los empleados públicos. No va a ser tarea fácil. ¿Y por qué hago esta apelación? Porque en esta crisis hemos entendido todos de que los servicios permanentes de los trabajadores públicos forman parte de las condiciones esenciales de la vida. Fíjense que la salud, que hasta antes de este 2020 parecía ser solamente una quimera, hoy se transformó en la prioridad. ¿Cuánto tiempo hemos postergado a todos los trabajadores y auxiliares vinculados a la salud? Y lo seguimos postergando. Sin dudas que todos esos trabajadores estatales, todos los trabajadores que sostienen los servicios esenciales del Estado, no solo que no deberán recibir ninguna merma en sus funciones y en sus ingresos, sino que además deberá existir un reconocimiento. Bueno, y ese es el desafío. ¿Cómo administrar ante la escasez? ¿Cómo lograr un sano equilibrio entre todo ello? Les quiero dejar otro desafío que forma parte también de una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con la inversión de las entidades sindicales para todos los sectores de trabajadores informales. Estos trabajadores que prestan servicios, que están bajo un contrato de trabajo pero que no están registrados, se han incrementado de una manera exponencial. La crisis de esta pandemia trae como consecuencia una crisis sanitaria, pero también una crisis alimentaria y por lo tanto inexorablemente una crisis mundial del empleo, con lo cual el incremento de los trabajadores informales será otra moneda corriente, otro contraste muy triste que tendremos que ver. Pero esos trabajadores necesitan de la protección de los sindicatos y serán los sindicatos de esas actividades privadas o públicas los que tendrán que empezar a adoptar estrategias o técnicas de inversión que permita que
sean sujetos cotizantes estos trabajadores informales. Buscar la manera de sortear el formalismo del código de retención que tiene el formulario 931 o los formularios que dependen del sector público para la inversión o cotización de los sindicatos. El ingenio y la creatividad, que no tengo dudas que ustedes tienen en su haber, va a ser una herramienta muy poderosa. Son momentos en que los representantes sindicales, los líderes sindicales, tienen que plantear una agenda común, una agenda del sector que representan, pero también del interés general. Y quiero cerrar con la siguiente conclusión, para agradecerles en primer lugar esta predisposición y este enorme afecto que siempre tienen para con nuestras ofertas de participar activamente. Y por supuesto también para la universidad que apoya estas iniciativas académicas. No nos olvidemos del bienestar general. No nos olvidemos de esa pasión que ha movilizado a que los abogados laboralistas, los sindicalistas, los trabajadores en su conjunto adopten estas banderas del humanismo, a que abracemos estos paradigmas que se asocian a una vida digna, pero que no sea un discurso fastuoso, un discurso pensado desde, como decimos vulgarmente, desde la tribuna. Hoy el trabajo decente se puede alcanzar a través del diálogo social. Por eso es indispensable una agenda tripartita. Los sindicatos tienen que proponerse al diálogo social como una herramienta de trabajo. No forma parte más de un modelo que lo desarrollábamos simplemente los académicos en alguna de esas clases aisladas. Hoy es una realidad porque se transformó en la única herramienta que tiene la actividad sindical para ejercer su oficio. Como les dije al principio, se han atenuado y en algunos casos hasta suspendido las medidas de fuerza. El poder de fuego que siempre tuvo el sindicalismo hoy encuentra un parate, una detención impensada. Y por lo tanto, ¿esto será el impedimento de una negociación colectiva de trabajo? O en todo caso, este es el nuevo escenario para un crecimiento y para una expansión sostenida en el liderazgo sindical. Les envío un cordial saludo, un gran abrazo y les deseo que tengan muy buenas tardes. Hasta el próximo encuentro.